Bienvenido a un capítulo más de En tiempos de pandemia, un podcast donde hablaremos sobre todo lo que los medios de comunicación no presentan sobre la época actual. Yo soy Dulce Gómez. Comenzamos. Capítulo 7. Esas no son formas. No me representan. Piden un alto a la violencia, pero generan más violencia. Esas no son formas de manifestarse. No estoy en contra del movimiento, pero ¿por qué hacen eso? Son señoritas, se ven muy mal. Estudia para que no creas que dañando monumentos se detendrá la violencia. Como esas, muchísimas frases más se han generado en torno a las manifestaciones por parte del movimiento feminista en nuestro país y en otros, para erradicar la violencia emitida hacia la mujer cada día y exigir justicia por todas las que ya no están y no pueden alzar la voz. Vivimos en un país donde nacer mujer puede resultar una condena, desde las diferencias salariales y laborales hasta lo más grave y temido por muchas de nosotras: el no poder regresar a casa un día. Vivimos en un país donde el miedo se apodera de ti cada vez que sales a la escuela, al trabajo, a ver un amigo o de visita a algún familiar en otro lugar. Un país donde es más que necesario portar con un artefacto de defensa que, si bien no funcionará del todo, al menos te permitirá distraer un poco al agresor para salir corriendo. Vivimos en un país donde las miradas lascivas, el acoso verbal y cualquier ofensa similar está normalizado, o bien las culpables de recibir estos malos tratos siempre son ellas, ya sea por la forma en que visten o porque de cualquier forma provocaron a los agresores. Desafortunadamente en México, la mayor parte de la justicia se encuentra aliada a grupos delictivos del crimen organizado o simplemente no cumplen con sus obligaciones. ¿Por qué? Nadie sabe. Por lo que 3 de cada 100 feminicidios en nuestro país son esclarecidos y llegan a condena, y lamentablemente algunos de los otros 97 fueron advertidos a las autoridades para tratar de evitarlos, pero nuestras autoridades ignoraron las advertencias. Si esas no son formas de exigir justicia, entonces, ¿cuáles sí son las maneras? Querido escucha, debemos abrir nuestra mente y comprender el verdadero trasfondo de este tipo de protesta, pues desafortunadamente en México no hay otra forma de llamar la atención tanto del pueblo como del gobierno, y la prueba está en todas las cifras de casos no juzgados ni condenados. Sé que quizá aún no logras comprender de todo el por qué aceptó utilizar la iconoclasia como protesta. Te recomiendo ver el documental Las 3 muertes de Maricela Escobedo. En verdad vale la pena tomarse el tiempo y analizarlo, ya que te darás cuenta de que la justicia y las protestas pacíficas en nuestro país no sirven de mucho. En el capítulo de hoy tenemos 3 invitadas de las que estoy orgullosa de tener como amigas, pues sé que jamás se quedarán calladas y lucharán por sus derechos. El día de hoy nos platicarán más a fondo del tema que abordamos, desde su perspectiva como universitarias y como mujeres. Les doy la bienvenida a Karen Guzmán, Miranda Monroy y Estefanía Bisuet. Hola Dulce, bueno, me presento, yo soy Karen Guzmán y me da mucho gusto poder estar aquí compartiendo a los escuchas de En tiempos de pandemia, pues este tema que yo creo que es bastante difícil para todas, porque la mayoría hemos sufrido acoso o hemos escuchado de algún feminicidio en nuestras localidades, y considero que es algo que no se nos borra fácilmente. Bueno, yo quisiera centrarme principalmente en un caso conocido por todo el país. Me refiero al caso de Rubí y su madre Maricela Escobedo, un suceso desafortunado, el cual tiene un documental en la plataforma Netflix llamado Las 3 muertes de Maricela Escobedo, y creo que este es un buen ejemplo para aclarar que esas sí son las formas de protestar. Quiero anticipar que si no han visto el documental, probablemente haya muchos spoilers.
Bueno, comienzo recalcando la gran lucha que hizo Marisela Escobedo, la rabia que esta mujer tenía y que es igual a la que muchas tienen ahora. Tenía hambre de justicia, pero ella, como lo especifican en el documental, siempre quiso hacer las cosas legal y pacíficamente. Creo que todo el documental es una prueba de que se necesita más que una protesta pacífica para poder tener justicia, porque cada muerte que sufrió Marisela fue gracias al sistema tan deficiente que se tiene en el país. Y aquí quiero leer una pequeña parte de la opinión de la periodista Carla Casillas, la cual fue jefa de investigación periodística en el documental, y dice: a veces, mientras pasábamos horas viendo y escuchando el juicio oral del asesinato de Rubí o revisando documentos, era inevitable que las emociones saltaran. ¿Cómo no sentir dolor ante un testimonio tan duro como el de Marisela? ¿Cómo no empatizar con su tono de voz y su infinita terquedad en la exigencia de justicia? ¿Cómo no sentir que la sangre te hierve cuando ves fotografías que nunca habrías querido ver de los cuerpos violentados de una hija y una madre que ya sientes familiares? ¿Cómo no sentir una rabia incontenible cuando te das cuenta que los funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua maltrataron, humillaron e incluso culparon a Marisela por el feminicidio de su hija? ¿Por qué a nadie le importó detener a un hombre que confesó que mató, quemó y tiró en un lugar de desperdicios de animales a su pareja de 16 años? ¿Cómo no sentir una indignación tremenda cuando descubres que las autoridades son capaces de fabricar lo que sea para que todo encaje en su burda historia de culpables? Bueno, yo me identifiqué mucho con este comentario, y si vamos a cuando matan a Marisela nuevamente, pero ahora frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, nos damos cuenta que el mensaje fue: no puedes protestar. Algo que comentan en el documental es: fue más fácil matar a Marisela que hacer justicia. Y es cierto, ¿por qué permitimos que un gobierno tan corrupto siga haciendo las cosas a su conveniencia? ¿Por qué es más fácil matar a alguien que meter a la cárcel a un delincuente y feminicida que ya aceptó su culpa? Aquí vemos que para el gobierno la violencia de género nunca fue una prioridad y sigue sin serlo. Por eso y por muchas razones más, romper, gritar, quemar es lo único que nos puede asegurar que el gobierno nos está escuchando, que el gobierno sabe que estamos hartas, que no queremos ser una cifra más, que tenemos miedo de perder una amiga, una mamá, una hermana, que tenemos miedo de no regresar a casa y ser una Rubí más, y que nuestra madre posiblemente sea otra Marisela. Tenemos miedo. Temblamos tanto todos los días, pero es necesario hacer temblar al Estado y a su estructura tan machista. Hay que hacer que tiemblen y que tengan miedo, porque nosotras hemos vivido con miedo desde que nacimos. Considero en verdad que la iconoclasia es algo muy importante. Así nos ven y también nos temen. Somos muchas y exigimos también justicia, pero es muy triste que se preocupen más por las paredes y vidrios rotos que por las niñas que no han llegado a sus casas. Creo que es algo que se debe pensar mucho mejor. Justamente, considero importante hablar sobre la última idea que mencionó Karen, no sin antes presentarme con los escuchas de En tiempos de pandemia. Mi nombre es Miranda Monroy y hoy les hablaré un poco sobre la iconoclasia como forma de protesta. Siento que es algo que ha hecho este movimiento polémico y pues no mucha gente sabe su significado y opina de forma mala al respecto. La iconoclasia es la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos, religiosos o sociales. En este caso, las protestas feministas son una forma de expresión válida ante la cruda realidad de gobiernos que ponen en duda o en juicio todos estos testimonios de miles de mujeres y niñas que han sufrido algún tipo de violencia. En el movimiento feminista, este tipo de actos en los que se daña la propiedad privada los han catalogado como actos violentos. Sin embargo, el pensamiento crítico detrás de todos estos actos tiene sus fundamentos en el feminismo radical y socialista. Usualmente se vandalizan las sucursales de las grandes corporaciones capitalistas que mercantilizan al ser humano y a la naturaleza. Todo esto tiene que ver incluso con las empresas que catalogan a la mujer como objeto o como un punto de venta. De igual manera, se pintan los monumentos porque son bienes culturales del Estado, que dejan de representar valores democráticos cuando la voz de la mitad de la población es silenciada. En lo personal, siento que en ambos casos es válido, ya que hay empresas que realmente son un problema en el ejemplo y los mensajes que le dan a la sociedad. Y en el caso de los monumentos, de igual forma es correcto, y aunque no muchas personas lo aceptan por el hecho de lo que representa o por el trabajo del artista, es totalmente acertado. Se los explicaré un poco más claro. Tomémoslo desde el principio fundamental del arte. Un artista hace una obra para poder expresar sentimientos, aspectos sociales o el cómo él mira a la sociedad. El artista puede modificar su obra para cambiar el mensaje, en dado caso que cambie su ideología. De igual forma, la obra puede ser modificada para poder expresar otra cosa que esté ocurriendo en el contexto social. Así que no tendríamos que preocuparnos por eso
que algunas personas recriminan. Como ya lo mencioné, muchas personas han visto este acto como violento y algo malo. Argumentan diciendo, esas no son formas, o la violencia no se resuelve con violencia. Pero aquí es donde muchas mujeres decimos, ¿cuáles son las formas de pedir algo que ni siquiera se debería de pedir? Debería de ser obvio, ¿no? ¿Por qué tendría que pedir respeto? ¿O cuáles son las formas que nos escuchen? Ya se hicieron protestas políticas, pacíficas, ya se hicieron representaciones y pues se ha intentado hacer de manera interna en el gobierno. Y al parecer, de la única manera que han volteado a ver a las mujeres es así. Yo sí he tenido la oportunidad de ir a una marcha y he presenciado en carne propia eso. Hace un año fui a una marcha feminista con unas amigas que se hizo en nuestra ciudad. En esa marcha ocurrieron distintas cosas y pues una de ellas estuvo presente la iconoclasia. Algunas chicas rompieron unos vidrios del edificio de gobierno y pues muchas personas sí lo veían mal e incluso agredían a las chicas por estos actos, y otras personas estaban de acuerdo ya que era un edificio gubernamental y no hubo daños a terceros. En lo personal, creo que la iconoclasia es parte importante de un movimiento social para poder hacer un cambio de manera radical. Es importante resaltar que es preferible que se haga el concepto de forma correcta, ya que así se evitarán daños a personas externas. De igual manera, quiero resaltar que no se debe asociar al feminismo con el desprecio del sexo masculino, que para los que no saben es la misandría, sino que lo que se busca es eliminar las prácticas machistas que fomenta el sistema patriarcal. Hola, yo soy Estefania Bisuet y bueno, la verdad me siento muy halagada de estar esta tarde con mis amigas y bueno, más platicando de este tema tan importante. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes un poco acerca del tema en cuanto al acoso y la violencia de género. Y es que yo creo que todas nos hemos sentido acosadas, tanto en la calle como en lugares donde se suponía que estábamos a salvo. Además, no sé ustedes, pero me he dado cuenta que mucha gente al escuchar la palabra violencia lo relaciona rápidamente con el aspecto de abuso o maltrato físico únicamente. Y es que muchas personas, consciente o inconscientemente, violentan también de manera psicológica. Incluso me atrevo a decir que ese tipo de heridas son mucho más difíciles de sanar que las que llegan a ser superficiales. Y nada más para que la gente se dé una idea del por qué las mujeres se han unido para alzar su voz y prestar la suya para ser la voz de las chicas que ya no la tienen. Esto es lo que sucede en México, solo algunos de los casos que día tras día, año tras año suceden en México y se incrementan, que es lo peor de todo. De acuerdo con la ONU, alrededor de 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día en México. La Ciudad de México ha acumulado 327 feminicidios en los últimos 6 años y cabe destacar que 67 de ellos fueron cometidos en el 2020, año de cuarentena. En México, en promedio cada día desaparecen 7 niñas. Esto lo reporta la Red de los Derechos de la Infancia. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. En el caso de las mujeres el porcentaje es del 21.6%, mientras que en los hombres es del 5.7%. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la violencia que ejercen parejas, esposos, incluso exnovios o exesposos contra las mujeres en México es del 64% de los casos. Y lamentablemente, en tiempos de pandemia este número se incrementó. Además, el 19.4% de las mujeres de 15 años en adelante, por parte de sus parejas, han sufrido agresiones de mayor daño físico, que van desde jalones hasta estrangulamiento y agresiones con armas de fuego. Y es que es muy triste escuchar que hay personas que siguen viendo este movimiento como un acto de vandalismo y no como lo que es, un acto de protesta, porque incluso hay mujeres que se quejan de esto, cuando en realidad lo hacen por el bienestar de todas nosotras. Y como lo han mencionado, o sea, estamos en un país donde no te escuchan si no armas un escándalo, por decirlo de alguna manera. Vivimos en un lugar donde al querer protestar por medio de un baile y una canción, como fue la de El violador eres tú, más que verlo como una forma de protesta y con la seriedad que esto requería, la gente se reía, se burlaba, hacía memes y durante muchos años se trató de formas pacíficas que nos escucharan. Nos callamos muchas cosas, pero ya no más. Cada mujer, cada niña, cada adolescente, cada adulta mayor merece un mundo en el cual pueda vivir segura y sin miedos. Un mundo que reconozca su igualdad y su fortaleza.
Estoy muy agradecida de compartir esta edición con mis amigas, pues se tornó un capítulo bastante especial. Espero volver a compartir con ustedes. Y quiero que sepan que el micrófono de En Tiempos de Pandemia está abierto para todas y para todos. Los espero en el siguiente capítulo. Esto fue En Tiempos de Pandemia. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Dulce Gómez, y en YouTube, En Tiempos de Pandemia, donde podrás escucharnos todos los sábados. Te mando abrazos desinfectados hasta tu hogar. Nos vemos pronto.